Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Estamos con Sebastián Orrego, de la Cámara Argentina de la Construcción. Él trabaja en la Cámara desde el 2007 y es creador de la Escuela de Gestión en Construcción, que es un organismo dependiente de la Cámara que fomenta acciones tendientes a la profesionalización del sector en el país. Y en ese ámbito, en ese marco, creó el BIM Forum Argentina, del cual es director y responsable de la Secretaría Ejecutiva. Y a nivel latinoamericano tenemos un grupo de trabajo BIM de las distintas cámaras de la construcción de los países bajo la sombrilla, digamos, de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, que es el BIM Forum Latam. Y Sebastián también apoyaba al gobierno de Argentina en la definición de la estrategia BIM en el país. Entonces, Sebastián, pues muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias, Victoria. Buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando en este webinar organizado por el BIM Forum de Colombia. Voy a empezar a compartir mi pantalla para... Vamos a ver, aquí. Entiendo que en este momento están viendo la diapositiva. Bien, agradezco mucho la presentación. Primero agradezco la invitación, pero también la presentación amable que hizo Victoria. Como se decía ahí, mi tiempo en los últimos meses o años se viene siendo bastante dedicado a esta temática de BIM, tanto para acompañar aquí en la Cámara Argentina de la Construcción a través de la Escuela de Gestión a empresas que están deseosas o curiosas por implementar BIM, como también a distintos ámbitos privados y públicos para poder hacer de BIM una realidad y que esa realidad sea positiva para todos. Lo que vamos a conversar en estos minutos, hablando de eso, me voy a poner aquí el reloj delante mío para tratar de cumplir lo mejor posible el tiempo. De renovar la industria, de reconvertir la industria, se viene conversando hace muchísimo tiempo, creo que muchísimos años, y sin embargo esta reconversión tecnológica pareciera ser un poco demorada, pareciera ser que no estamos alcanzando los objetivos deseados o los objetivos buscados para que efectivamente la innovación sea parte de la industria de la construcción. El BIM, aparentemente en los últimos años, sería el mejor modo que estamos encontrando para fomentar y generar esa transformación digital, porque hoy cuando hablamos de renovación tecnológica, de reconversión tecnológica de la industria de la construcción, no solamente estamos pensando en los materiales a utilizar dentro de una obra, no es solamente una cuestión de insumos, sino que se trata también de una cuestión vinculada al diseño de la obra y a la gestión de la obra. Por eso BIM aparece como una de las principales herramientas que puede tener el sector de la construcción. Vamos a empezar a conversar. ¿Qué hace que una empresa sea competitiva? Una empresa es competitiva en la medida que se relaciona con otras, o mejor dicho, la competitividad es siempre un concepto relacional. Esta categoría relacional hace que nosotros nos pongamos a ver cómo está la otra empresa, cómo está el otro sector, y recién por eso vamos a empezar a adoptar tecnología. Se suele mencionar que la competitividad se puede estudiar en tres dimensiones o en tres niveles. El sector micro es el que constituye el plano más intuitivo. Nosotros mismos, en nuestra empresa, en nuestra organización, podemos medirnos, podemos ver cómo estamos respecto de otros, podemos evaluar cuáles son las capacidades que tenemos para llevar adelante nuestro trabajo. Cuando hablamos de la competitividad sectorial, en cambio, ya comenzamos a medir la de nuestro sector con otro sector dentro del país o la de nuestro sector con el mismo sector de la construcción en otro país. Esta competitividad sectorial, a mí en lo particular o en lo personal, me interesa muchísimo porque trabajo justamente en la Escuela de Gestión de la Cámara, es la que mide la industria como tal. Esa medición que hace la industria como tal a veces nos puede dar positivamente, a veces nos puede dar menos positivamente, pero nosotros tenemos que estar atentos a tener un sector competitivo. Este sector competitivo va a significar
poder poner en juego las capacidades que tenemos, mejorar nuestras debilidades y lograr mejores resultados. Acá me parece... No sé, Victoria, si yo me fui o se fueron otros. No, ahí están, Ahí están estamos. todos y se está oyendo, sí. Bien. No sé si alguien no llevó algo, puede escribir por el chat, porfa, para alertarnos. Bien, a mí me apareció un mensajito que algo iba mal y ahí frené. Estaba comentando que a mí en lo personal la competitividad sectorial es la que más intento estudiar porque en la medida que ponemos a jugar en un marco de trabajo los factores y las capacidades que hacen a la productividad de la industria de la construcción es que vamos a poder empezar a mejorar. Si nos medimos, podemos mejorar. Y luego está la competitividad a nivel macro, que es aquella competitividad que ya el país, como conjunto de distintos sectores, evalúa y mide respecto de otros países. Siempre, cuando hablamos de adoptar tecnología, en nuestro caso vamos a hacerlo en función de ser más competitivos. No adoptamos tecnologías por moda, no adoptamos tecnología porque resulte interesante, sino que justamente es interesante porque nos puede hacer más competitivos. ¿Cuáles son los pilares de la competitividad? ¿Cuáles son las ventajas o las mejores condiciones que podemos tener nosotros como empresa para competir en el mercado? Los estudios se suelen diferenciarlas en dos, estos pilares, ya sean las ventajas circunstanciales o las ventajas sostenibles. Lamentablemente, cuando hablamos de circunstanciales, le suelen aplicar el término espurio, que no es muy lindo, la verdad, pero tiene que ver con que esa ventaja va a significar una escasa sustentabilidad en el tiempo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Acá hablamos de bajar los precios, tener menores precios para competir con nuestro entorno, en factores coyunturales, que un país cierre o abra importaciones, y probablemente, bueno, sea una ventaja hoy, pero no sea sostenible en el tiempo. Por otro lado, y es donde nosotros debiéramos asentarnos para implementar BIM, nos referimos a las ventajas o a las mejoras sostenibles, que son genuinas, que son las que se vinculan en el fondo con la innovación. La innovación, vamos a subrayar dos aspectos. Ya sea puede ser, innovar es hacer mejores cosas, innovar el producto. En cambio también puede ser hacer mejor las cosas, es decir, innovar en el proceso. Innovación de producto e innovación de proceso van a ser, en el fondo, las dos dimensiones que vamos a intentar favorecer para lograr una mejor competitividad. Esto es realmente innovación. Hay una concepción limitada que puede ser ampliamente generalizada también, que identifica la capacidad con competir, la capacidad para competir con la noción de eficiencia productiva. ¿Qué sería esta eficiencia productiva? Con menos recursos logro mejores o mayores resultados. Esta es una forma bastante clásica de definir también productividad. Sin embargo, la competitividad va mucho más allá de eso y se encuentra sostenida en poder diferenciar nuestra calidad, en poder diferenciar nuestra originalidad en nuestros productos, y justamente esto es lo que va a dar pie a la innovación. ¿Qué significa innovar en el fondo? ¿Significa hacer mejores cosas? ¿Significa hacer las cosas de modo mejor? ¿Siempre va a significar lo mismo? Nosotros tenemos que diferenciar la innovación de la inmutabilidad. La industria de la construcción siempre se ha dicho, en los últimos años se ha sostenido en cuanto foro uno pudo participar, que es una actividad rezagada respecto a la adopción de tecnología. Y esta adopción de tecnología la podemos empezar a pensar que no es, este cambio tecnológico no es un proceso lineal. Hay transformaciones más disruptivas, hay transformaciones más lentas pero más seguras. Nosotros lo que tenemos que entender cuando analizamos la transformación digital y analizamos los determinantes de la competitividad, en que siempre está ponderando, siempre estamos inmersos en un paradigma tecnoeconómico. En general los estudiosos hablan de 4 o 5 fases en estos paradigmas tecnoeconómicos, y hoy, en este momento de la historia, nos estaríamos encontrando
en un paradigma vinculado a las tecnologías de la información. Hoy, el activo estratégico de cualquier organización vinculada a la producción económica es justamente la información. Las capacidades que pueden tener las organizaciones económicas tendrán que ver con la capacidad de manejo y de administración, de generación de esa información. Esto después iremos a ver un poquito la construcción. Todo esto es parte de la introducción general que estamos dando al tema de la tecnología en la empresa constructora. Hoy nuestro activo es la información. Hoy tenemos que potenciar las capacidades cognitivas de la organización. Y uno puede decir, pero ¿cómo la organización tiene una capacidad cognitiva? Esta capacidad será la chance o la oportunidad de obtener información, de levantar datos, que esos datos sean ciertos, sean reales, sean verdaderos, y que esos datos empiecen a jugar en un contexto, en un entorno mucho mayor. No tengo solamente 1, 2 o 3 datos, hoy voy a tener 1000 datos, pero esos 1000 datos van a ser interrelacionados entre sí para la toma de decisiones. Esta organización en red, que empieza a aparecer a través de múltiples lugares donde obtengo información y de múltiples nodos donde transformo ese dato en información para la toma de decisiones, es el paradigma de las TICs en el cual hoy estamos inmersos. En general, la construcción se ha focalizado, se ha centralizado en obras, en estudiemos la obra. La empresa constructora a veces aparenta ser nada más y nada menos que una sumatoria de obras y no se está mirando la organización empresaria como tal. En cambio, la literatura más reciente y la forma de abordar lo que estamos trabajando dentro del mundo de las cámaras y dentro del mundo de las facultades también, es comenzar a analizar la cadena de valor. La industria de la construcción tiene que ver sumariamente, lo hemos reducido a 4 eslabones, sabiendo que en esta síntesis dejamos muchas cosas sin decir, a una etapa de desarrollo de la idea, de desarrollo del negocio, de la construcción, a una etapa de diseño de esa idea, de ejecución y de operación. Siempre todas las personas vinculadas al mundo BIM sabemos que comenzamos a ver el famoso ciclo de vida del proyecto. La industria de la construcción, históricamente focalizada en la etapa de la ejecución de la obra, hoy comienza a ver que es importante poner tiempo, poner recursos en el momento del diseño y es importante también pensar ese diseño y esa ejecución en función de la operación y del mantenimiento. Algún especialista por ahí hablaba en general de $1 en el proyecto o en el diseño, $5, $6 en la ejecución y unos 50, $60 en la operación. Esto es también esquemático, pero es importante que sepamos que la industria de la construcción es de punta a punta, que es un ciclo de vida del proyecto que tanto venimos hablando en los últimos años. ¿Dónde van a aparecer los impactos diferenciales de las tecnologías de información y comunicación? Probablemente en estas 3 que están dentro de la llave. En el diseño, en la ejecución y en la operación, pareciera ser que ahí tenemos muchas más chances de poder implementar tecnologías e implementar transformación digital. Ahora, yo antes hablé de los factores cognitivos de una empresa constructora, ¿no? Que las TIC alimentan esa posibilidad de conocer datos y de transformarlos en información para la decisión. ¿Cómo van a innovar las empresas? ¿Cómo aprenden las empresas? La verdad que la empresa no puede aprender sola. La empresa siempre es parte de un trabajo mayor en redes, donde vamos a hacer hincapié en el sistema educativo formal, que es aquel que genera la mano de obra técnica, profesional y operativa que trabajan en nuestras empresas, en las empresas mismas que trabajan entre sí, en los sindicatos, que ustedes saben aquí en Argentina tienen una figura bastante importante y preponderante en la vida económica de nuestro país, y en las cámaras, que somos estas asociaciones de empresas y empresarios que trabajan por el bien del sector. Las empresas van a poder aprender, van a poder innovar en la medida que trabajen en redes.
Decíamos antes que el paradigma tecnoeconómico preponderante hoy es el de las tecnologías de la información y la comunicación, y justamente ahí queda bien claro que hay mucho más que un mero esfuerzo individual. Hay procesos sistémicos de trabajos en redes que van a generar nuevos conocimientos. Sin embargo, la industria de la construcción como tal tiene algunas particularidades, tiene algunas especificidades que no son sencillas de abordar quizás. Vamos a enumerarlas. Por un lado, encontramos que hay baja estandarización. Esta baja estandarización lo que significa es que en general hacemos siempre todo como si fuera nuevo. No tenemos procesos o no los seguimos. Cada proyecto es un mundo nuevo. Cada maestrito con su librito, suelen decir aquí en Argentina. No hay procesos establecidos y estandarizados que podamos repetir o reimplementar de una obra a la otra. Tenemos el problema de la inmovilidad del producto. Nosotros producimos la obra en un espacio físico territorial, on-site, tenemos todavía poco off-site, es lo que se viene, es lo que todas las empresas globales están promoviendo, lo que las empresas que trabajan en mercados más competitivos están empezando a implementar, construir fuera de la obra y en la obra ensamblar. Pero hoy en nuestro continente latinoamericano la inmovilidad del producto es lo que se sostiene mayormente. La tercera especificidad que me gustaría reflexionar es que, y esta es bastante grave, establecemos vínculos por proyecto. Y esto va en contra del aprendizaje organizacional. Cada vez que una empresa genera una obra, genera un equipo humano que pareciera ser que para la siguiente obra son ilustres desconocidos. Los vínculos se han establecido en el proyecto A y no se trasladan, no se transfieren aprendizajes del A al B, del B al C. Esto tiene mucho que ver con la inmovilidad del producto, pero tiene mucho que ver con esta idea que yo vengo viendo hace ya varios años, que a veces las empresas constructoras terminan siendo la sumatoria de obras y no una empresa que hace obras. Hay una pequeña sutileza en la forma de decirlo. Yo como empresa constructora puedo tener una empresa que realiza múltiples obras y que trabajan conjuntamente y que pienso centralizadamente estos proyectos, o puedo tener simplemente muchas obras con pequeñas empresas casi distintas entre una y otra. Claramente estas tres especificidades, la baja estandarización, la inmovilidad del producto y los vínculos por proyecto, condicionan los procesos de aprendizaje de la empresa y de las personas. Y este condicionarlos claramente va a condicionar la posibilidad de adoptar tecnología y por lo tanto va a afectar la capacidad de mejorar la competitividad micro de mi empresa y la competitividad sectorial. Esto fue de alguna manera el marco como para ponernos inicialmente de acuerdo en qué estamos hablando cuando hablamos de adoptar BIM en una empresa constructora. Estamos hablando que nos manejamos en un ecosistema. Nuestra empresa no está suelta, nuestra empresa es parte de una cadena de valor, de un sector, y la tecnología empieza a filtrarse en nuestra empresa y en nuestro sector porque somos parte de un nuevo paradigma tecnoeconómico vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación. En este ámbito aparece desde hace ya varios años BIM, y yo aproveché obviamente para jugar con las palabras y decir, bueno, ¿cómo buscamos una industria mejor? Y ahí aparece BIM como quizás una solución. ¿Por qué BIM resolvería de alguna manera esas especificidades negativas que dije antes? La estandarización, la inmovilización y el vínculo único por proyectos. Porque de alguna manera BIM nos plantea una integralidad, una integración y una colaboración conjunta entre los diversos actores del proyecto. Y porque BIM empieza a tomar en cuenta no solamente la fase de la ejecución, la fase específica de la construcción, sino que asume que la obra, ese edificio, esa infraestructura que estoy construyendo, es una parte del ciclo de vida de un proyecto mucho más amplio.
poder comenzar a trabajar estas tres ideas es lo que justifica la importancia de BIM en una empresa constructora. Hay muchos profetas por ahí que te van a decir, vos quédate tranquilo, yo me encargo del BIM de tu empresa o me encargo del BIM de tu obra al estilo de una BIM Manager Office totalmente externa, sin dejar capacidades internas en la empresa constructora. En lo personal, en lo profesional, yo suelo estar en contra de esa postura porque creo que hay que dejar capacidad instalada en la empresa. Que BIM no es un decorado, no es la frutilla de la torta, la frutilla del postre. Que BIM empieza a ser parte esencial del negocio de la constructora. Por eso no puedo tener el negocio esencial de la constructora fuera de la constructora, sino que lo tengo que tener como proceso establecido para toda la organización. Esta es la importancia de BIM. Ahora, ¿qué viene a solucionar BIM? Yo creo que uno de los puntos importantes es esto de la integralidad de la información. Tenemos que aprovechar las transformaciones, tenemos que aprovechar que hoy contamos con generación, con capacidad de generación, de almacenamiento, de procesamiento y de transmisión de datos. El dilema, el problema de muchas obras, de muchas constructoras y de muchos dueños o profesionales vinculados a la construcción es que nunca sabemos en qué estamos, nunca sabemos dónde está, en qué momento está la obra, en qué momento vital, diría yo. ¿Cuánto llevamos gastado? ¿Cuánto nos falta gastar? ¿Qué se construyó? ¿Qué está terminado? ¿Qué no está terminado? ¿Qué contrato o subcontrato tiene que venir? Estas dudas, en el fondo, son dudas de información. Es síntoma de que no contamos con información correcta. No contar con información es síntoma de no contar con datos. Hoy, gracias a BIM, gracias a la tecnología, podemos contar en la palma de la mano, directamente en el celular, en el móvil, en el smartphone, en una tablet o en lo que queramos darle al jefe de la obra, al capataz, al maestro o el nombre que tenga en cada país. Podemos ofrecer, tener en la palma de sus manos los datos de la obra. Y estos datos no solamente van a ser muchos, sino que empiezan a ser verdaderos. Porque todos tenemos experiencia de Excel y de planillas de cálculo que intentan ser integrales, que intentan ser totalizadoras de la obra, y la verdad es que si uno no lo mantiene, ese Excel termina caduco a los 2 meses de la obra. Es como las megas planificaciones en Gantt, que al segundo día de la obra ya hubo un atraso y queda pegado en el obrador, queda colgado ahí y sirve solamente de decoración, de mala decoración. Hoy podemos tener datos que son reales y podemos estar actualizando datos gracias a la gestión de la información con BIM. Esto es lo que se empieza a llamar Big Data. El otro día en una conferencia, cuando se empieza hoy a hablar, que no es tema de nuestra conversación, pero lo menciono en un paréntesis, de los famosos gemelos digitales o Digital Twins, justamente Digital Twins es la incorporación de BIM más Internet de las cosas, que son todos estos dibujitos que están por ahí puestos, más inteligencia artificial. El edificio empieza a ser inteligente y empieza a generar información, tanto para el mantenimiento como, por qué no, para la obra. Hoy estamos a las puertas de poder comenzar a aprovechar estas transformaciones digitales que empiezan a aparecer en las obras. Esta oportunidad se encuentra con estos 3 condicionantes que veíamos antes de la competitividad, que son el cambio tecnológico, la capacidad que tenemos como empresa, como sector, de adoptar nueva tecnología, los paradigmas tecnoeconómicos reinantes, hoy el de las TIC, y hacia ahí nos enfrentamos con la capacidad de lograr adoptar las mejores prácticas. Les voy a proponer ahora algunas de estas mejores prácticas que aparecen en el sector, vinculadas a cómo generamos, cómo almacenamos, cómo procesamos y cómo se transmiten estos datos y esta información. Aparece como una mejor práctica la documentación digital, que es la chance que tenemos a través de BIM de administrar y de coordinar las especialidades. Dejamos de tener el plano aprobado viejo.
Dejamos de tener documentación falsa, dejamos de tener documentación que no sirve para la obra y empezamos a incorporar documentación digital. Esta es la primera ventaja que puede palpar en carne propia el constructor. La persona que está en obra y que no encuentra la documentación adecuada, eso ya es historia. Hoy contamos con visualizadores de la documentación digital que, insisto, pueden estar en la palma de tu mano. Esto va a generar disminución del error humano, reducción de costos y tiempos de coordinación, reducción de tiempos y de errores en el cómputo y presupuesto. Esta documentación digital es el primer paso de adopción de BIM en cualquiera de nuestras empresas. La segunda mejor práctica, que ya está menos extendida quizás que la de la documentación, tiene que ver con la preconstrucción virtual. Esto nos va a permitir esta visualización digital del modelo y cruzado con las etapas de la construcción, cruzado con la planificación, con el project, con el programa que ustedes utilicen para construir, con los estándares de productividad que ustedes tengan. Esta preconstrucción nos va a permitir generar análisis y planificar mejor, saber qué va primero y saber qué va segundo y tercero. Básicamente tiene que ver con la capacidad de detectar tempranamente interferencias, realizar optimización ambiental y energética e identificar, y esto es lo que me gusta a mí en particular, las secuencias más inteligentes, más eficientes para las tareas. Esta chance de ver el modelo levantándose paso a paso de acuerdo a lo que el planificador desea, nos va a poder permitir encontrar la mejor secuencia de con qué cuadrillas, con qué equipos, cuándo entra un equipo, cuándo sale, mejorar los costos de los subcontratos que tienen que estar entrando y saliendo de la obra. Esto, alguna vez un viejo constructor me dijo, bueno, pero esto yo ya lo sé, ¿para qué necesito verlo? Bueno, es probable que el señor tuviera algo de razón y la capacidad de viejos constructores tuvieran un BIM sin BIM en su cabeza. No lo afirmo ni lo niego, simplemente relato lo que han dicho otros. Esta capacidad hoy se ve en todo caso mejorada, potenciada gracias a la tecnología. Podemos hacer más con menos esfuerzo. Y la verdad que mejorar la planificación, yo creo que ahí es donde está gran parte del negocio de la constructora. Terminar cuanto antes la obra y pasar a la siguiente obra. Entonces, si trabajamos más rápido, es probable que tengamos mejores rentabilidades. La tercera mejor práctica vinculada a la incorporación de BIM se suele llamar bidireccionalidad asociativa, que fundamentalmente es la colaboración, es el trabajo en la nube. Ustedes seguramente deben tener por sus proveedores de software oportunidad de conocer todo lo que se está haciendo en la nube. Hoy, lo que antes era andar con el disco rígido lleno de cosas, andar con el pendrive, andar de mail a mail cosas, todo eso se está, por suerte, acabando, porque empezamos a trabajar directamente en ambientes virtuales tipo nube. No quiero dar ninguna marca, todos sabemos cuáles son las posibilidades que nos ofrece hoy el mercado, que son casi infinitas y cada vez, por suerte, a menor precio. ¿Por qué nos conviene trabajar colaborativamente? Esta es la parte que cuesta más. Cuesta más porque somos seres humanos, estamos acostumbrados a trabajar solos, trabajar, bueno, yo estoy con mi proyectito, por favor, no me molestes mucho, a lo sumo te mando para que veas tu parte y nada más, cuesta mucho, después capaz lo vamos a ver más en detalle el tema de las personas, pero cuando empezamos a trabajar colaborativamente, el costo de introducir modificaciones y mejoras gracias al trabajo en la nube es sustancialmente menor. Podemos reducir costos si trabajamos asociativamente, trabajamos en la nube, trabajamos de modo colaborativo. También la verdad es que se empiezan a automatizar relaciones. Hoy los distintos software empiezan a permitir que las cosas se hagan solas. Y más cuando estamos en un entorno de nube. Se puede programar muchísimas de las aprobaciones, de las discusiones, de las modificaciones que hay que adoptar
en cualquier proyecto. La cuarta mejor práctica, para mí es muy importante, que es la centralización de la información. Recién venía de un evento y se veía, ¿no?, en la pantalla. Siempre el PowerPoint es versión 1, versión 2, versión final 2, versión final 2, esta es la que sirve, que se van haciendo modificaciones porque nos cuesta trabajar de modo centralizado. En cambio, con BIM, el dueño de la empresa, el directorio, puede empezar a tener una visualización real de lo que pasa en cada obra para mejorar el control y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque empieza a haber menos componente humano en las tareas de control. Empiezan a disminuirse los costos asociados a las tareas de mantenimiento. Y acá uso mantenimiento de dos formas. Mantenimiento de esas bases de datos o de esos modelos y mantenimiento después del bien construido. Y aquí es donde empieza a aparecer hoy, al menos en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos, esto famoso de los Digital Twins. Entonces, ¿por qué es importante que una empresa adopte BIM? Adopta BIM porque puede mejorar su práctica común, puede mejorar su práctica usual, adoptando las mejores prácticas que están hoy en el mercado, que tienen que ver con esto que comentaba de documentación, de asociatividad, de centralización de la información. Va a adoptar las mejores prácticas que hoy tienen que ver con esto de la tecnología de la información y la comunicación. Hoy ya no trabajamos offline, hoy no trabajamos fuera de la nube, no trabajamos cada cual en su escritorio, trabajamos de modo colaborativo. Esto va a permitir una mejora sustancial de la competitividad, tanto para la empresa individual, es decir, que haciendo cosas mejores, que es esto de calidad y originalidad que mencioné al principio, y haciendo mejor las cosas, que tiene que ver con los procesos internos de la organización, va a lograr ser más competitivo y ser más productivo. Pero no solamente nos focalizamos en la mejora individual de la empresa, sino que esa mejora individual, la sumatoria de esas mejoras individuales, va a lograr, y no es matemático, o sea, no es una mera suma, a eso me refiero, que es otra función, una mejora en el nivel sectorial de la competitividad. Incorporando tecnologías digitales de la información y la comunicación, incorporando BIM, para decirlo bien fácil, vamos a lograr tener mejores empresas y vamos a lograr tener un mejor sector industrial. Por eso, yo siempre pongo este pequeño llamado de atención. BIM no era solamente su importancia para una empresa, sino fundamentalmente su importancia para el sector, y por eso, bueno, a nosotros Ahora sí creo que se fue el sonido, Sebastián. Yo te escucho bien. Hola, hola. Sebastián. Hola, hola. El resto Leo. Se fue un segundo, no sé si repites los últimos 2 minutos. No, el resto oye bien, creo que fui yo. Sí, estoy escuchando. ¿Ahora me estás escuchando, Vicky? Sí, perfecto, gracias. Bien. Mira, no había visto cómo aparecía el chat, ahí está. Decía, retomo en los últimos 2 segundos, que siempre hago este pequeño llamado de atención. ¿Cuál es la importancia de adoptar BIM para una empresa? Pero fundamentalmente también cuál es la importancia de adoptar BIM para el sector. Teniendo mejores empresas, que son mejores empresas, me refiero a que las empresas hagan mejores cosas, es decir, mejores productos, pero también hagan las cosas de modo mejor, es decir, mejores procesos, van a mejorar su competitividad, eso va a generar la mejora de la competitividad del sector. Por eso BIM no es una decisión tan solo individual, es una decisión sectorial. Ahí es donde aparecemos los BIM Forum, las cámaras de la construcción de cada país o de cada sector, promoviendo. Ustedes, más de uno se habrá preguntado, digo, ¿por qué a la cámara o al BIM Forum, o por qué la cámara promueve tanto los BIM Forum? Porque realmente BIM viene a mejorar la forma de trabajar. Y si trabajamos mejor,
crece el sector. Por eso para nosotros es una constante en la agenda de Vicky, mía y de muchos colegas de distintas cámaras estar trabajando en el ámbito de BIM. No es una moda. Ahora, muy bien, hay que adoptar BIM, pero BIM no es fácil. Hay primero un gran desconocimiento a nivel global, diría yo, que no es un desconocimiento solo que no se conoce, sino que como BIM está siempre en permanente cambio, lo que uno aprendió la semana pasada, de repente hoy ya se modificó en algún lugar del mundo. Pero así, siendo esquemáticos, hay desconocimiento de la metodología, hay desconocimiento de los beneficios que puede traer la metodología. Y encima hay mucho mito. Yo estaba grabando esta mañana para uno de estos famosos podcasts que están ahí en las redes sociales, que me pidió un grupo de conocidos, hablando de estos mitos que hay en BIM. Y bueno, lamentablemente, tanto mito ha generado que haya más desconocimiento, porque nuestros jefes, los empresarios, las personas que toman las decisiones, no saben con quién quedarse. De hecho, me dicen, pero hoy me explicaste esto y mañana vino otro y me dijo que era totalmente distinto. Entonces, nosotros como BIM Forum, como cámaras, tenemos como la responsabilidad también de separar paja de trigo de alguna manera. E ir quitando de en medio estas múltiples versiones, o quitando del medio fuerte, ordenando quizás estas múltiples versiones BIM que hayan ido apareciendo. En eso subrayo el enorme trabajo que acaba de publicar Colombia con el BIM Kit que salió a la luz hace un par de semanas. Eso va a ayudar a disminuir este desafío. Va a haber mucho menos desconocimiento gracias al trabajo que hicieron en Colombia. Segundo desafío, la magnitud de los cambios. Cuando yo le he planteado adoptar BIM a varias empresas, claro, está buenísimo BIM, pero es un cambio de gestión muy importante. Entonces, ¿cómo trabajamos, cómo gestionamos ese desafío? Que tiene que ver con lo organizacional. BIM no es solamente comprar una licencia de un programa. BIM no es hablo con un proveedor y que me venda, no sé, 20 licencias. No, BIM es un cambio organizacional, y si hay tiempo quiero después un poco hablar de eso. BIM significa nuevos procesos de trabajo. Yo discuto con constructores que son geniales como constructores, que tienen años de experiencia, que quieren que BIM les sirva sin modificar nada. No, BIM te va a modificar porque es una nueva metodología. Conversemos cómo hacemos este cambio de lo viejo y lo nuevo, pero necesariamente vas a tener que adoptar nuevos procesos de trabajo que tienen que ver con la colaboración permanente, que para mí es el granito de BIM, ¿no? El granito que molesta. Colaborar no es fácil. Y empiezan a aparecer palabras que están en boca de todos los BIMers, como estándares, protocolos, y sin eso los cambios encima son peores porque no tenés una referencia. Es como agarraste el carro, el auto y saliste sin el Google Maps y no sabes a dónde estás yendo. Tercer desafío, los costos. Hay un costo inicial que a veces la empresa no quiere pagar y la verdad que lo tiene que pagar. Tendrá que ser inteligente para que el costo sea lo menor posible con el mayor resultado posible, porque siempre los costos no son en el aire, son costos vinculados a un beneficio. Y el empresario se da cuenta porque es una persona súper inteligente para manejar costo y beneficio. Entonces, ese costo alguien lo tiene que pagar. Y tiene que ver con hardware y software. No hace falta ser la NASA, tampoco puedo tener una computadora del 92, naturalmente, y tengo que tener el software legal que necesito para trabajar. Pero ese vamos a ver después que es condición necesaria, pero no suficiente para adoptar BIM. Los costos de la capacitación también hay que afrontarlos, pagarlos, y ahí, bueno, hay múltiples opciones. Y en el fondo, cuando esto falla, porque a veces falla, ¿quién paga la fiesta, ¿no? De los costos de BIM? Algún amigo, conocido, colega aquí de la Cámara había logrado que su padre, que era el dueño de la empresa, ok, implementa BIM, agarra esta obra e implementa BIM. Y él iba con la promesa de un 30% menos de costos
igual la primera vez no sucedió. Nunca la primera vez vas a tener el resultado perfecto. Es más, siempre vas a ir mejorando el resultado, por eso la mejora continua. Por lo tanto, alguien tiene que tomar la decisión de pagar estos costos y saber que es un proceso de aprendizaje organizacional. Y el cuarto, que no es menor, y que el otro día lo conversábamos con colegas de Chile también, que ellos están avanzados como país en la adopción de BIM, esto de la interoperabilidad y la colaboración. No es solo un desafío informático, es decir, no es que es un problema de IFC si anda o no anda, o un problema de Archicad, o de Revit, o de Tecla, o de quien sea. No es tan solo cuestión de informática, es también un desafío humano. Es tener ganas de ser interoperable, tener ganas de colaborar. Uno puede ser interoperable con una sola marca, o con 2, o con 3, o con 20. La interoperabilidad no es una cuestión meramente informática. Es lograr lenguajes y prácticas comunes. Estuvo en Argentina ayer y antes de ayer el famoso Adam Matthews de Gran Bretaña y empezaba su charla hablando del problema del lenguaje. Justamente el lenguaje es lo necesario, es la condición necesaria para la interoperabilidad. Ahí los proveedores de software tendrán algo que resolver o que colaborar. Estos 4 desafíos, nosotros como sectores, como sector de la construcción en Colombia, en Argentina, en cada país, tenemos siempre un rol de generar mejores prácticas y de generar acciones vinculadas a resolver esos desafíos, ¿no? Que yo las llamo estrategias sectoriales para expandir los horizontes de adopción. La empresa sola le va a costar a la primera empresa de Colombia que tomó BIM, seguramente le cuesta más que al número 50. ¿Pero por qué? No porque se copia, sino porque empieza a trabajar en conjunto. Porque existen las cámaras, existen los colegios profesionales, empieza a haber más arquitectos, ingenieros que pasaron por la universidad y vieron algo de BIM y les suena BIM. Entonces, el trabajo conjunto que hacen las cámaras, que hacemos los actores sectoriales que tienen que ver con estos 4, formación, estandarización, insumos y software, es importante para lograr mejores resultados. Yo acá enumeré algunas ideas como para después debatirlas. Si yo soy una empresa constructora y quiero implementar BIM mañana mismo, bueno, mañana es viernes, esperemos al lunes en todo caso, pero tomémonos el fin de semana para repasar estos puntos que vamos a mencionar ahora. Siempre hay en la empresa que es el pastor BIM, es alguien que puede evangelizar, que puede tomar esto en serio y ser como el champion, ser como el campeón del tema BIM. No va a ser el BIM manager, o no va a ser el dueño, va a ser aquella persona que tiene ganas de motivar al equipo desde atrás para que esto funcione. Una vez que tenemos esa persona, necesitamos un diagnóstico. ¿Dónde estamos parados respecto de procesos, respecto de tecnología, respecto a las personas? Hacer un diagnóstico. Tendrá que ver con evaluar objetivos y los alcances de esta implementación. Y esto no es menor, porque si no sabemos de dónde partimos, es probable que no sepamos dónde vamos a llegar. A partir del diagnóstico podemos elegir una estrategia. Y esa estrategia, yo digo, escribamos. Es decir, agarremos una hoja y escribamos la estrategia. Que no sea una mera definición de intenciones. Que tengamos una estrategia clara y que sea conocida por el equipo que la tiene que llevar adelante. Que tiene que incluir hacia dónde vamos, con quiénes vamos y cómo vamos a llegar a ese dónde, a ese lugar. Recién ahí empezamos con software. De acuerdo al uso que la empresa requiera de BIM, va a elegir entre alternativas. Y hoy hay varias alternativas. Y precios, y hay valores, y hay modalidades de licenciamiento que pueden convenir más, menos, o dependerá de cada proyecto. Entonces, recién, fíjense, en el paso 4
es que empezamos a pensar el software. Y después del software vamos a comprar el hardware. Y esto parece tonto y todos nos damos cuenta que es así. Voy a comprar la computadora que necesito para el software. Y no al revés, porque si no, si primero compro la computadora, puede ser que me quede con una computadora que no me sirve. Y no se trata solo de computadoras. Se trata también de dispositivos móviles que tendrán que ver con tablets o celulares, con servidores o con nube directamente. Hay algunas marcas, ustedes saben muy bien, que ofrecen el paquete completo. Entonces, este quinto paso, unido al cuarto del software, bueno, recién viene en este momento, no viene al principio. Fallas clásicas de implementación BIM. Compran licencias sin saber qué tipo de proyecto quieren. Este sería un buen momento de decir, bueno, ¿quién lidera como BIM Manager esta implementación? Entonces, en estos pasos que se empiezan a dar simultáneamente de alguna manera, contar con un profesional que sepa lo que hace, y ahí hago una nota al pie. Es bastante difícil contratar un BIM Manager porque hay muchas ofertas de formación parecidas, distintas, y uno no sabe bien en qué se están capacitando los BIM Manager hoy, pero bueno, hay un poco de eso. Bien, recién ahí vamos a empezar a formar, pero esta formación es muy importante. Hay que formar a las personas de acuerdo a la implementación. No hay que formar a las personas en todo. Error clásico de implementación BIM, todos hacemos el curso, no sé, de Revit o de Archicad, del dueño al capataz, y la verdad que no hace falta. Hay que definir los usos de BIM, los roles y capacitar de acuerdo a esos roles. A nosotros nos tocó ahora llevar adelante una implementación, una empresa bastante importante de aquí de Buenos Aires, e hicimos capacitaciones por rol. ¿Lleva más tiempo? Sí, pero la gente aprende lo que tiene que aprender. Y hay algunos talleres donde relacionamos todos los roles para que todos sepan que lo que hace Juancito acá le sirve a Susana allá. Y cómo lo tienen que presentar de una punta y de la otra. Una vez que uno empieza a trabajar, verá en qué entorno trabaja, con quiénes trabaja, quiénes están en contra de BIM, que siempre hay gente en contra de BIM, aunque parezca mentira, evaluar estas amenazas y decidir las acciones correctivas. Luego, tenemos que elegir un piloto donde empezar con BIM. Hay formas y formas. Una forma es meto BIM en toda la empresa y otra es elijo un piloto. Y ese piloto lo cuido de modo que salga lo mejor posible, que los daños sean gestionados, reducidos, acotados a una experiencia. Es importante definir los procesos internos y externos de trabajo en BIM. Acá hay una palabra mágica que se llama protocolo, que está vapuleada, que la usa medio mundo, pero que yo soy fanático del protocolo. ¿Fanático por qué? Porque si no, generamos que cada cual haga el BIM que más le gusta. Y el BIM es el de la empresa. Y si quieren más es el del sector. Y es el del país. Y es el de la región. O sea, si yo quiero jugar local, si yo quiero hacer una horita del baño de mi madre y bueno, hago mi BIM, pero si yo quiero empezar a dialogar con otras empresas, empezar a dialogar con estudios de arquitectura, de ingeniería, con el Estado, requiero protocolos, requiere un lenguaje común, eso es un protocolo. Protocolo es un lenguaje común, es ponernos de acuerdo antes de abrir el software de cómo vamos a modelar, cómo vamos a construir. Y acá hay un problema, ¿no? A veces el que sabe de modelado no sabe de construcción, y el que sabe de construcción no le interesa la informática. Bueno, ojalá vayamos encontrando profesionales mixtos desde la cuna. Proveedores y subcontratistas, ¿no? Especialistas, hay que trabajar con la gente que usa BIM. Ahora, no todo el mundo lo usa. El sanitarista no lo usa, el electricista capaz no lo usa. ¿Qué hago? Bueno, desarrollo una política de proveedores. Esto es como comprar a un proveedor u otro un insumo. Yo voy a elegir el mejor o el más pertinente. Entonces, ese más pertinente
si yo lo quiero sostener en el tiempo, lo puedo llevar a BIM. Que venga al BIM Forum, que venga a la Cámara, que haga cursos, lo capacito, de modo de poder empezar a trabajar siempre con equipos que trasciendan la obra. Vieron que yo dije al principio un problema es la vinculación por proyectos. Bueno, trabajar con proveedores que trasciendan el espacio-tiempo de una obra. El mandate, de generar un BIM mandate propio, es decir, tener internamente en la empresa una guía BIM. Esa guía BIM que no tiene por qué ser 100% original, puede ser muy similar a la del vecino de enfrente. Darle seguimiento a las acciones de la experiencia BIM es importante, hacer evaluaciones. Y esto se resume en, a ver, ahí, no, uno para atrás. Se resume en estos 6 grandes hexágonos. Generar el equipo BIM, buscar una estrategia, tener procesos, tener mandato BIM, evaluar el tema soft y hard, generar o gestionar los proveedores que requiero para trabajar con BIM, que son proveedores no solo de software, son proveedores de la obra y son subcontratistas, y siempre estar dándole seguimiento al tema y haciendo evaluaciones de la performance de la obra hecha en BIM. Quiero adelantar, porque veo que estamos en hora. Vicky, si tenés algún comentario, o decime cuánto tiempo. Creo que darle tranqui. ¿Cuántas te faltan? ¿Cuántas diapos? No, quiero adelantar. Después este PowerPoint se los paso. Perfecto, si quieres darle tranquilo y terminemos y después damos un espacio para preguntas. Bien, genial. No, simplemente salteé un par de temas de la encuesta argentina que eran como ejemplo, pero que no, después la pueden leer o andan por ahí, terminan en internet. Esta forma de implementar o estas ideas para adoptar BIM claramente no son las únicas que pueden existir. La única gran recomendación que yo siempre me atrevo a hacer, que es la que aplico para mí mismo, es leer, escuchar, conocer, investigar, estudiar, no de un modo académico, salvo que, bueno, en mi caso aparte soy profesor universitario, pero si soy empresario, si estoy en la construcción directa, si mi función es en una organización empresarial, es una investigación con fines bien del negocio, es decir, que tiene que ser rápida, pertinente, evaluar costo-beneficio. Hay mucha formación muy vinculada al modelamiento nada más, y nosotros en la constructora requerimos de algo más práctico probablemente. Entonces yo me animo a levantar algunas conclusiones que son necesariamente provisorias. Lo primero es que tengamos en cuenta que el universo del cambio en la empresa es mucho mayor que el cambio que genera BIM o el cambio que supone BIM. Es decir, BIM es una parte del cambio que enfrenta el negocio de la construcción. ¿A qué me refiero cambio que enfrenta el negocio? La construcción está en un entorno económico, en un entorno social, que tiene que ver con estas famosas licencias, ¿no? La licencia económica, la licencia social, la licencia ambiental. No es tan solo que hoy el desafío de la construcción es la transformación digital. No, ese es uno. Por eso yo hago este círculo más grande, que es el cambio en la empresa, y BIM es un círculo más pequeño dentro de lo que es este cambio de la empresa constructora. Entonces, esto es importante. ¿Por qué lo digo? ¿Va en contra del BIM Forum, de lo que estamos haciendo? No. Va a favor de ubicar en el lugar correcto el impacto de la transformación digital. ¿Por qué una empresa implementaría BIM? Es la pregunta del millón, probablemente, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a enfrentar estos 4 desafíos que mencioné? ¿Por qué vamos a ponernos en este proceso de identificar el pastor, comprar más software, cambiar computadoras, contratar gente, cambiar los procesos?
Bueno, la verdad es que la pregunta debiera ser otra. ¿Qué pasa hoy en una empresa si no empieza a implementar BIM? Es decir, se viene la ola BIM, el tsunami, no tan solo BIM, se viene el tsunami del cambio dentro de la empresa, del negocio de la construcción. Entonces, hoy que una empresa se siga preguntando por qué no va a implementar BIM, por qué debería implementar BIM, es medio necio. O sea, hoy la verdad hay que empezar a implementar BIM porque el negocio es cada vez más exigente, porque la competitividad la competencia está cada vez más complicada, porque la competitividad respecto de otras industrias es baja o mala, y porque somos poco productivos en términos de $1, ¿cuánto rinde en la obra? Gastamos mucho para hacer poco. Con la transformación digital que estamos proponiendo, podemos, gastando lo mismo, hacer mucho más. O incluso gastando menos, si uno quiere. Pero la verdad es que no es... a mí no me gusta hablar de los ahorros de BIM, sino de la productividad de BIM, que me parece como es ver la otra cara de la misma moneda. Poder hablar de vamos a hacer más, es la famosa frase de los británicos que con el dinero de 5 escuelas hacen 7. Bueno, justamente de eso se trata. Debiéramos preguntarnos también, mucha gente siempre dice, bueno, yo voy a implementar BIM cuando el Estado me lo pida o cuando mi cliente me lo pida. Los clientes se están dando cuenta, o sea, los estados se están dando cuenta. Recién hablaba con Vicky que vine de en este momento se está desarrollando una charla de la red BIM de gobiernos, Colombia, donde está Argentina, Uruguay, México, Brasil, Chile, Costa Rica, son 9 en total, 9 países por el momento. O sea, el Estado se está dando cuenta de BIM, lo está empezando a poner como mandato, como decreto, como lo que fuera, pero también el cliente privado, la gente que se dedica a la arquitectura más comercial, claramente se da cuenta que el mantenimiento es un gran factor, una gran dimensión del negocio. O sea, el que tiene un mall, un shopping, un espacio de compras, requiere tener el modelo digital y va a ahorrar muchísimo dinero si lo tiene. Entonces, hoy se empiezan a pedir. Hasta hace un tiempo no, hoy ya es un pedido del cliente. ¿Por dónde debiera empezar? Y yo siempre insisto en que reflexionemos este triángulo para empezar. La transformación digital, BIM, tiene que ver con tecnología, que se compra, es dinero, es una inversión, puedo tener un descuento, puedo tener dinero, simplemente eso. Ojo, yo pareciera ser que desmerezco porque digo, bueno, es una compra nada más. No, pero una mala decisión me puede llevar a una mala implementación. Este triángulo, los 3 vértices tienen su importancia y hay que pensar la estrategia antes de invertir. Si bien la tecnología es algo que se compra, como dice la publicidad, la verdad es que antes de comprarlo pienso. Pero no se trata solo del vértice tecnológico, también para mí es importante el vértice de los procesos. Si no, la verdad, vamos sin una hoja de ruta. Cada empresa va a definir su metodología de trabajo específica, sus procesos, sabe lo que quiere. Una vez nos pasó en una implementación que querían adoptar BIM. Buenísimo. Cuando vimos la empresa, la verdad la empresa antes de BIM tenía que resolver otros procesos. Los procesos de compra, los procesos de pago, los procesos de toma de decisiones. Entonces, BIM trastoca todo, no es tan solo tener los planos ahora ya en un modelo, o ahora tener tan solo buenos planos, o planos reales. No, es algo mucho más profundo. Pero el tercer punto de este triángulo, el tercer vértice, para mí es el desafío más importante. Porque la tecnología se compra y se vende. Los procesos, si quieren, y no lo vamos a repetir, se copian y pegan en una de esas. O uno puede decir, ok, yo trabajo con el proceso que establece el Estado, cuando el Estado tenga una normativa, o yo soy muy pequeño, tengo un proceso más simple.
Pero lo que no es un commodity, lo que no es un copy-paste, lo que no es una compra nada más, es el verdadero capital BIM de la organización, que son las personas. Que tienen necesidad de ser formadas, hay que capacitarlas, pero también hay que acompañarlas y hay que convencerlas. En esto, si después tienen ganas y tiempo, busquen a un señor que se llama Goldratt, Eli Goldratt, tiene un par de videos en internet sobre el cambio. La gente evalúa el cambio. Cuando le propongamos a nuestro equipo pasar a trabajar en BIM, rápidamente se les va a venir en la mente, casi de modo inconsciente, 4 ejes. ¿Qué gano si cambio? ¿Qué me va a costar ese cambio? ¿Qué pierdo si cambio? ¿Y qué pierdo si no cambio? ¿Cuál es el desafío o el peligro de no cambiar? Esas 4 cosas todos los seres humanos las evaluamos intuitivamente, rápidamente. Y ahí es donde nos negamos al cambio o lo abrazamos el cambio. A veces, como líderes, como responsables, al plantear un cambio, más un cambio de esta manera, de esta naturaleza, tenemos que pensar de antemano esas 4 dimensiones. Es una forma, al menos bastante probada, de gestionar el cambio, lo que le suelen ahora decir el change management. Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en este famoso triangulito? Porque entre las personas y los procesos, en la base de ese triángulo, en los 2 vértices que están en la base, es donde se cocina lo que los especialistas llaman cultura organizacional. Y la cultura organizacional es el humus donde nos movemos y existimos. BIM es un cambio en la cultura organizacional. Cualquier cosa que afecte procesos y personas va a tocar la cultura de la empresa. Y esa es la parte más difícil. En el fondo, implantar BIM requiere una cultura organizacional con alguna característica. Que trabaje en equipo, que sea colaborativa, donde el trabajo sea visible. Visible significa reconocible, o sea, que reconozco el trabajo de otros y que no hay trabajos oscuras, que lo que hago es trazable por toda la organización o por todo el equipo. Y requiere una cultura con un entorno que sea ganar-ganar. La gente abraza este cambio, la empresa gana, pero también gana la gente porque trabajará mejor, trabajará más distendida, trabajará con menos esfuerzo. Tenemos que buscar estas relaciones ganar-ganar. Estas características, en el fondo, de colaboración, de equipo, de visibilidad, de win-win, no es solo del mundo BIM. Ojalá pudiéramos tenerla sin BIM, o ojalá las pudiéramos lograr más allá de querer adoptar BIM, porque son elementos positivos para cualquier equipo de trabajo. Bien, BIM, insisto, de modo provisorio, concluyendo, BIM, adoptar BIM en la empresa es un desafío, pero es un desafío más humano que técnico. Trabajemos con las personas, generemos consensos, generemos ideas comunes y la parte técnica va a surgir mucho más fluidamente, mucho más naturalmente. Hasta acá llega el PowerPoint, Vicky. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Estoy de acuerdo en 200% en todo lo que dijiste. Mil gracias y bueno, es bueno saber que estamos con las mismas reflexiones y retos en la región y que podemos, como estaban diciendo también en la reunión de gobierno, pues seguir trabajando juntos y logrando como un cambio más como generalizado. No sé si de los participantes tienen algunas preguntas, si quieren pueden hablar o las pueden escribir en el chat y yo las digo verbalmente. Yo tengo una mientras van escribiendo. Y es que mencionaste un par de veces como estábamos implementando en una empresa. ¿Ustedes como cámara apoyan a las empresas en implementación? Nosotros le damos una mano, digamos, o sea, no nos quisimos, no quisimos tomar todavía la decisión de, bueno, este es el plan de implementación, marca, cámara de la construcción. Porque cada empresa, por esto que decía, supone tanto cambio dentro de la organización
que nosotros no nos animamos como cámara a plantear una metodología. Lo que sí hacemos en la escuela de gestión en particular es, la empresa viene y me dice, Sebastián, quiero un curso de Revit, de Archicad. Y yo ahí aprovecho y juego un poco a ser psicólogo y, bueno, pero ¿para qué lo querés? ¿Quién va a venir? ¿Y no te parecería así mejor, no hacemos tal o cual cosa? Entonces, por lo general, cuando viene una empresa con ganas de un curso de software, yo le propongo que haga algo un poquito más integral. Y prácticamente con el mismo costo que le saldría un curso in company de, no sé, de Revit, hace un curso de modelado para la oficina técnica, un curso de cómputo y presupuesto, o sea, hace como una propuesta de capacitación diferenciada por rol dentro de su empresa. Okay. No es una implementación cierta, pero le damos como las herramientas para que ellos puedan dar los primeros pasos. Formar la estrategia, buenísimo. Si quieren escribir las preguntas, los participantes, así yo las voy diciendo. Silencio rotundo. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces damos por terminado el webinar. Sebastián, 1.000.000 de gracias. Y No, bueno, gracias a ustedes por la invitación, Vicky. nos veremos en breve en nuestras reuniones y como les comentamos por el chat, esto se sube a... allá hay una pregunta, pero bueno, esto se sube al canal YouTube de Camacol Nacional. Para los que no pudieron verlo desde el principio o quieren volver sobre alguno de los temas y verlo con más calma o compartirlo con sus equipos, está ahí. Javier Vallejos de Chile, supongo que es el mismo, pregunta cuál es la dificultad más grande y más cotidiana en estos procesos de implementación. Si es el Javier Vallejos de Chile que conozco, él sabe más que yo de todo esto, así que debiera contestarlo, pero Puede que sea un homónimo. o por si es otro Javier, yo creo que, insisto, debe ser por mi formación, que no soy ingeniero ni arquitecto directamente. Sí, es Javier, bueno, vos sabés, Javier, y sabés mi opinión también. Yo creo que la dificultad más grande es convencer y liderar al equipo de trabajo. No se trata tanto de un software o un protocolo más o menos. Se trata de conformar un equipo convencido de lo que quiere hacer, con metas y con objetivos claros y tal cual estás diciendo, el factor humano. El factor humano es el determinante del éxito de una implementación. Determinante, no es el único. Después, si no tengo software o la computadora es mala o se borró el modelo porque no había una política de la nube, claramente que va a fallar. Pero sin las personas adecuadas o adecuadamente motivadas, seguramente va a fallar cualquier implementación. Bueno, hay varias personas conectadas, pero no han preguntado nada. Entonces, bueno, mil gracias, Sebastián, y nos vemos pronto. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Que anden muy bien. Ay, no, hay una pregunta, ¿Qué rol Ah, están jugando las universidades en el sector? bueno, ahí, al menos en Argentina y lo poquito que conozco de otros países, están un poco expectantes, ¿no? O sea, no han tomado decisiones drásticas. ¿Qué sería una decisión drástica? Agarrar el plan de estudios, pensum, currícula, cada cual le dice distinto, de arquitectura, de ingeniería, y darlo vuelta a que sea BIM, ¿no? Eso todavía no está sucediendo. Hay algunas experiencias de posgrado, es decir, grado sigue como hace años y de repente aparecen algunos cursos, carreras, maestrías de especialización o algo por el estilo en BIM. Y lo que hay de BIM, lo único que yo he visto, me puede estar faltando alguna búsqueda, tiene mucho que ver con modelado, tiene mucho que ver con
con el uso de software. Creo que hay una deuda bastante grande respecto de generar capacitaciones serias en las universidades en cuanto a roles. Si queremos formar un BIM manager, queremos formar un coordinador BIM, bueno, ¿qué hay? ¿Qué universidad está formando? Hay una experiencia muy positiva para formación de ingenieros de grado, o sea, el ingeniero civil argentino tiene una formación que es muy larga, muy amplia. En una ciudad del interior de Argentina, llamada Venado Tuerto, han hecho un laboratorio BIM, que no es una materia, es un espacio donde las distintas materias hablan con el coordinador del taller para transformar sus trabajos prácticos y su enseñanza a través de BIM. Es decir, es un espacio que es usado por las materias. Y de esa manera están logrando un trabajo en equipo bastante interesante, porque el de estructuras va y se da cuenta que gana tiempo si trabaja en BIM, el de construcciones, el de cómputo, el de proyecto. Bueno, es una prueba que estamos nosotros desde la Cámara mirando muy de cerca, porque nos interesa mucho, una forma quizás de expandir la penetración de BIM dentro de la universidad. Y hay una pregunta muy buena, muy interesante, pues todas han sido buenas, pero esta me parece, ¿los planes de implementación pueden dejarse abiertos durante el proceso o es mejor establecer un documento público? Documento fijo, perdón. Había un jefe mío decía que había que surfear la ola, ¿no? O sea, como que no hay nada demasiado fijo hoy en día. Estamos en una posmodernidad demasiado líquida. Yo soy voy medio por la mitad, digamos. Yo creo que puede estar fijos los grandes lineamientos. Pueden estar fijos algunas cosas que sí o sí tenemos que hacer. Pero lo que debiéramos tener no es harta flexibilidad para cualquier cosa, sino procesos de monitoreo y seguimiento muy frecuentes. ¿Para qué? Para ajustar la estrategia. Porque uno cuando la pregunta está muy buena y dice, ¿pueden dejarse abiertos durante el proceso? A ver, yo creo que pueden estar abiertos si hay una política de monitoreo. Porque si no hay una política de monitoreo, más que abiertos, están descampados, digamos. Nadie los está mirando. Entonces, yo los dejaría abiertos lo suficiente como para poder ir tanteando la realidad, ir haciendo ajustes, pero con una política de monitoreo permanente de los acuerdos, de los consensos y de las decisiones. No sé si te respondí, Liliana, pero es un poco lo que se me ocurre sobre este tema. Muy bien. Germain pregunta, ¿en los procesos de implementación que han acompañado han vinculado profesionales como expertos en gestión del cambio o de recursos humanos, de calidad, HSQE, bueno, como en esa otra más? Sí. Liliana tiene otra, escribes Liliana mientras responde esta, por favor. Sí, en todos los procesos que hemos acompañado, siempre incluimos a alguien yo le digo, el mundo de las humanidades o de las habilidades blandas. No solamente que sea un especialista en tecnología, o en arquitectura o en construcción, sino siempre poder poner a alguien que acompañe al equipo. En eso también lo que estamos intentando hacer es que los especialistas en BIM, el especialista en arquitectura, en construcción, en ingeniería, lo que fuera, también sea bastante especialista en temas humanos. Es decir, que se dé cuenta que lo que él propone no es meramente un cambio de tecnología, sino que es un cambio de procesos que implica un cambio en las personas. Entonces, la idea es verlo integralmente, no es ver solo el eje tecnología, sino ver un poquito el entorno. Perfecto, gracias. Liliana Masmela pregunta también,
¿Es sano incluir en un plan a los proveedores paralelo a la implementación de la empresa? Yo creo que si por proveedores entendemos a los subcontratas, ¿no? Diseñadores y proveedores de materiales, o pues nosotros desde el BIM Forum los vemos así en las ambas líneas. Me dijiste proveedores de materiales, ¿sí? ¿Qué más? De diseño, de especialidades. Especialidades. Especialmente a los diseñadores de las especialidades y a los constructores de esas especialidades, yo los incluyo en la implementación, porque de alguna manera necesitamos trabajarlo en equipo, ¿no? Después el proveedor del material en sí, habrá que ver. Nosotros ahora en Argentina estamos intentando hacer una especie de librería nacional también, porque vemos que eso puede ser un factor acelerador de la adopción de BIM. Si empezamos a tener, acá en Argentina obviamente uno entra a internet, encuentra algunas familias, pero en general son familias de objetos que no se venden en Argentina, entonces no sirven de mucho. Estamos tratando de tener lo que efectivamente se comercializa en Argentina. Eso puertas adentro de la provisión de insumos. Pero es muy importante que formemos desde las empresas, en todo caso, al instalador, al diseñador, a la gente que me provee información de la obra, porque este señor, el instalador, me está proveyendo información vital para la obra que lo tengo que llevar a BIM. Y ahí tendría que hacer la cuenta, si le pago yo la capacitación, si vamos y vamos, si hicimos el gasto o de alguna manera, pero necesitamos tenerlo cerca. Respecto a eso, también en Vincu, que es el evento que nosotros hacemos anualmente, el evento académico, que fue el 13, vimos una experiencia también de acero, y sí vinculaban definitivamente a los proveedores desde el diseño de obra, y digamos que ese esfuerzo inicial en diseño, esfuerzo de mayor tiempo con el concurso de todos, pues sí se ve que genera muchos beneficios a la hora de construir, porque ya han estado involucrados desde el principio. Por un lado van como apropiando la metodología en caso de que no la tengan, la metodología BIM, hacen parte, se ponen de acuerdo sobre cosas y genera como mayores beneficios en el proceso ya de construcción. Hay ya cosas más claras en todo el equipo, como para complementar un poco lo que dijo Sebastián. Exactamente. ¿Hay más preguntas? Bueno, y con el tema de educación, devolviéndome un segundo, en efecto es uno de los grandes retos, y creo que hay universidades que han avanzado y están incluyendo esto como en sus currículos y en su forma de enseñar, porque así como en la empresa es un cambio organizacional, en las que hay que formar y trabajar más interdisciplinariamente, trabajar de manera colaborativa, pensar en proyectos, digamos, que se vayan llevando a lo largo de la carrera, y que no es meter una o dos materias de BIM, sino que tiene que ser algo medio transversal en distintos contenidos. Creo que hay universidades en el país que han avanzado, hay otras que van en camino, digamos que tenemos un espectro amplio, pero sí es uno de los retos y digamos una de las cosas en las que estamos trabajando. Para empezar, que se conozcan los de arquitectura e ingeniería, que aquí muchas veces no se conocen en la misma universidad, entonces sería el primer paso que recomendaría. Es totalmente cierto. Bueno, creo que ahora sí no hay más preguntas. Igual seguramente en el futuro, pues digamos que hacemos estos webinars de manera periódica, hemos tratado de ir llevando un orden como incremental, en el sentido de ir profundizando en el conocimiento, porque tenemos empresas de todo tipo a lo largo y ancho del país. Entonces seguramente volveremos a contar con Sebastián, porque además lo tenemos muy cerca laboralmente y de corazón, entonces pues programaremos otro webinar con Sebastián. Y nuevamente mil gracias, Sebastián, y a todos los que estuvieron. Nos alargamos un poquito, pero pues creo que valía la pena aprovechar el espacio. Muchas gracias a todos ustedes por estar, y gracias Vicky y al Informe y a la Cámara por la invitación. Bueno, feliz día. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.
Chao. Chao, gracias a todos.